Estimados estudiantes de la asignatura Administración y Organización Empresarial, sean bienvenidos a esta nuestra sexta semana de clases. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Normaliza. Recordar que no solo tenemos como recurso de aprendizaje lo impartido en las clases sincrónicas como esta, sino también lo sugerido en las clases asincrónicas, como así ya se encuentra disponible en nuestro entorno virtual de aprendizaje. El día de hoy nos aprestamos a revisar en esta nuestra sexta sesión sincrónica el tema diseño organizacional, tipos de organizaciones y el entorno organizacional. Es el tema 2 de nuestra unidad número 2, áreas funcionales de la empresa y el ambiente externo de las organizaciones, en nuestra sexta sesión. Para hoy, nosotros solo vamos a revisar dos de los subtemas de este tema 2, que es el diseño organizacional y las organizaciones a favor de la colaboración. Y el último subtema sería el esquema flexible de trabajo y los desafíos actuales que tienen que afrontar las personas que se encargan de la gerencia. La motivación principal, el objetivo principal de esta clase es conocer las estructuras organizacionales, tanto las estructuras tradicionales como las estructuras contemporáneas. También vamos a conceptualizar qué es la estructura organizacional. Sí, ahora quisiéramos saber qué es lo que usted tiene como idea de una estructura organizacional. Entonces, para ello, nosotros tenemos que concebir que estamos trabajando dentro de la función organizar. Ya revisamos la función de planificar. Ahora estamos en la organización, que es una función administrativa que lo que hace o lo que busca es disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos. Y en esencia, la estructura organizacional es la disposición formal de cada uno de esos puestos o cargos dentro de una empresa u organización. Mientras que el organigrama es esa parte visual, es esa representación gráfica de esa misma estructura organizacional que hemos definido hace unos minutos. El proceso de construcción de estos organigramas, de estas estructuras, se conoce como diseño organizacional. Cuando usted crea una estructura o realiza una modificación de la estructura organizacional, estamos en un proceso de diseño organizacional. El propósito de la función que analizamos, que es la organización, consiste en los siguientes elementos. Primero, dividir las labores a realizar entre puestos o cargos de trabajo y departamentos específicos. Luego, asignar a esos puestos o cargos las tareas y responsabilidades relacionadas con las actividades que deben cumplir individualmente cada cargo. También lo que busca la función organización es coordinar las diversas tareas organizacionales, es decir, todo lo que se va a realizar en una empresa es coordinado o es definido por la función de organización. Ya una vez que se han definido esos cargos o esos roles, estos cargos, roles o puestos son agrupados en unidades de trabajo. Posterior a ello, la misma función organizar lo que busca es establecer esa relación entre cada uno de esos puestos o roles con los diferentes departamentos.
También se debe dejar formalmente establecido, cuando hablamos de la organización, las líneas formales de autoridad. ¿Qué es eso? Usted como funcionario, a quién reporta y quiénes le reportan. También dentro de la función de organización se tiene como propósito asignar los recursos o los elementos necesarios que cada cargo requiere para cumplir su responsabilidad. La estructura organizacional se toma como un elemento importante en algo que ya Adam Smith, uno de los estudiosos de la administración que nosotros hemos revisado en sesiones previas, hablaba y hacía énfasis en la especialización del trabajo, que no es otra cosa que dividir las actividades laborales en tareas específicas para los distintos puestos o cargos de trabajo. Mientras que la departamentalización no es otra cosa que el proceso mediante el cual se agrupan ciertas actividades laborales en un área de trabajo delimitada, departamento. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos, ¿sí? Y cuya función es especificar quién reporta a quién. Cuando hablamos de departamentalización, tenemos que hablar de 5 formas de crear o estructurar departamentos dentro de la organización empresarial. Y así nosotros tenemos la primera forma, que es la funcional. En una estructura funcional, lo que se hace es agrupar los puestos de trabajo por las funciones o las tareas que se realizan. Así tenemos como ejemplo que un fragmento de un organigrama o de una estructura organizacional pudiera ser el gerente de una planta y luego ya tenemos el gerente de ingeniería, el gerente de contabilidad, el gerente de manufactura, el gerente de talento humano y el gerente de compras. Es decir, se han agrupado departamentos por la función. Los puntos favorables de esta forma de organizar los departamentos es que se tiene una eficiencia al agrupar especialidades similares y personas con habilidades, obviamente, y conocimientos orientados de manera específica y similares. Otra ventaja también es que se tiene una coordinación dentro de todo el área funcional, como tienen funciones similares o relacionadas y están dentro de un departamento, hay una mayor coordinación. Un punto importante también dentro de esta forma de estructurar las empresas es que se tiene una especialización exhaustiva, es decir, los que integran estos departamentos son expertos en realizar las funciones porque es hacia allá donde se hace mayor énfasis al estructurar estos departamentos de acuerdo a la parte funcional. Como punto negativo o desfavorable a esta forma de departamentalización tenemos la mala comunicación entre áreas funcionales. Y es así que del departamento de contabilidad con manufactura de pronto no va a haber una buena comunicación. Pudiera prestarse, cuando tenemos estas estructuras, a esas posibilidades. También el hecho de estar enfocado en un tema funcional, usted solo va a ver todo lo que se hace dentro de este departamento, lo que le da una visión limitada de los objetivos organizacionales. El siguiente esquema o forma de departamentalización que tenemos es la geográfica. Acá los departamentos se agrupan por puestos de trabajo según las regiones geográficas. Así tenemos como, si tenemos el área de vicepresidencia de ventas y tenemos luego la región oeste, la región sur, la región central y la región este. Y creamos gerentes regionales de ventas por cada una de estas instancias geográficas. Como desventaja es que tenemos un manejo, como ventaja, tenemos una forma más eficiente y eficaz
para resolver los problemas regionales específicos. Es decir, tan pronto como surjan, como allí está el gerente, ya está ubicado en esa región, lo va a resolver. Se va a tener también en este esquema de departamentalización una mayor atención a las necesidades específicas de cada mercado geográfico, porque así están especializados los gerentes en esa zona o región. Como un aspecto negativo de esta forma de estructurar, tenemos que hay duplicación de funciones. Y si nos damos cuenta acá, este es director de ventas. El de acá también es director de ventas. El de acá también es director de ventas. Pero son de diferentes zonas o regiones. Entonces se están duplicando. Entonces es un punto negativo, porque en esencia va a ser casi lo mismo, pero a un espacio geográfico diferente. Esto también nos va a dar una sensación de aislamiento como punto negativo respecto a las otras áreas funcionales de la empresa. La tercera forma de crear o de departamentalizar una empresa es por clientes. Se agrupan los puestos de trabajo con base en clientes específicos y únicos con necesidades comunes. Es así que siguiendo el mismo esquema de ventas, tenemos un director de ventas y se crean las gerencias de cuentas para minoristas, de cuentas para mayoristas y de cuentas públicas, por ejemplo, si alguien atiende solo para lo que es empresas públicas. Como ventaja de esta forma de estructurar, tenemos que las necesidades y los problemas de los clientes pueden ser atendidos de manera muy dinámica porque son atendidos por especialistas. Sí, va a estar el especialista gerente de las cuentas minoristas y así él va a poder resolver de manera más efectiva. Puntos desfavorables para esta forma de estructurar la empresa es que también tenemos una duplicación de funciones. Porque finalmente este es un gerente de cuenta, el de acá también es un gerente de cuenta, pero para un tipo de cliente diferente. Y así tenemos una duplicación también de funciones. Que nos lleva también como desventaja a tener una visión limitada de los objetivos organizacionales, pues estaríamos enfocados solamente al tipo de cliente que estamos atendiendo. En cuarto lugar, tenemos a la estructura organizacional por procesos. Acá se estructura los puestos de trabajo con base al flujo de productos o de clientes. Y así podemos citar como ejemplo, si hay un responsable de la planta en general, y luego tenemos el gerente del departamento de aserrado, el gerente del departamento de fresado y cepillado. Son procesos, ¿eh? Aserrado, fresado y cepillado. Y luego tenemos el gerente del departamento de ensamblado, tenemos el gerente del departamento de pulido y laqueado y el gerente del departamento de terminado. ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos de estructurar de esta forma a las empresas? Tenemos un flujo más eficiente de las actividades, porque cada uno hace su parte y luego le entrega al siguiente proceso. Como desventaja es que solo puede usarse en ciertos tipos de productos. Es decir, esta estructura yo no la podía estar teniendo en otros esquemas de productos o en otro tipo de negocio. Para finalizar, tenemos una estructura o una departamentalización por productos. Entonces acá la agrupación de los puestos de trabajo va a estar en línea de producto. No producto, sino línea de producto, por favor. Comprender lo que un producto no es lo mismo que una línea de producto. Una línea de producto puede implicar o incluir más de un producto. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros llegamos a esta estructura de líneas de producto o por las familias de productos que también se les llama. Y para este caso, de esta empresa que tenemos el nombre acá, pudiéramos tener que para el sector de tránsito, tenemos allí una situación importante, el sector de tránsito masivo, es una empresa que trabaja con vehículos, ¿no? Y acá tenemos la empresa, el sector de vehículos de
de forma recreativa o los que son vehículos utilitarios. Y por último tendríamos acá el sector de vehículos o productos ferroviarios. Y estos a su vez sí se van a ir agrupando en cuestiones más específicas dentro del mismo grupo o familias de productos. Puntos favorables de agrupar por familias o líneas de productos es que favorecen la especialización en productos y servicios específicos. Luego, también con un punto a favor es que los gerentes pueden convertirse en expertos dentro de ese sector, porque ellos son expertos en los que son productos de recreación y utilitarios, por ejemplo. El otro será experto en el tema de productos ferroviarios, para el caso de la lámina que estamos analizando. Como contraparte a estos beneficios, pudiéramos tener algunas cuestiones desfavorables, es que también llegamos a la duplicación de funciones, porque finalmente van a ser gerentes los que están al lado de líneas, pero de líneas diferentes. Y en esencia van a ser casi lo mismo, pero para otros tipos de productos. Y esto también nos lleva, al igual que en las otras estructuras que hemos analizado, a tener una visión limitada como aspecto negativo para ver solo una parte de los objetivos de la división o el área o la línea de producto donde estoy y no ver los objetivos organizacionales. Entonces es así como tenemos las 5 formas de estructurar o de crear departamentos en una empresa. Ya dependerá de cada tipo de empresa, tipo de producto o servicio que a usted le toque diseñar. Dentro de la función organización, un aspecto que se debe quedar formalmente establecido es la autoridad. La autoridad es el derecho que faculta a quien tiene el cargo gerencial para decidir, para decir o instruir a sus subordinados qué deben hacer y confiar en que estas órdenes, estas instrucciones serán cumplidas. La aceptación de la autoridad nos viene a dar de la teoría administrativa que es el resultado de la disposición de los subordinados a aceptarla. No aceptarla también implicaría ciertos lineamientos que en esta misma función de organizar deben quedar formalmente establecidos para saber qué curso se le debe dar, qué acciones a quienes no cumplan la autoridad formalmente establecida. La línea de autoridad es la autoridad que le faculta al gerente para dirigir el trabajo de un empleado. Y es el camino que debe seguir también un empleado al momento de reportarse. Dentro de las empresas, los gerentes o a nivel de autoridad máxima o de mediana o de mediano nivel también, o de mandos medios, suelen tener personal asociado conocido con el nombre de staff. Estos son puestos de trabajo con cierta autoridad que han sido creados para respaldar y apoyar, asesorar a quienes tienen la autoridad de línea. Ellos solo tienen esa posibilidad de ser el soporte o asesorar, porque finalmente la responsabilidad es del gerente, porque él será el que firma, él será el que dispone. Son los famosos cargos de asesor. La unidad de mando y el tramo de control son dos conceptos que dentro de la organización deben estar bien definidos. La unidad de mando es lo que implica que cada empleado debe reportarse únicamente a un gerente. Si un empleado tiene que reportar a más de un jefe, ya hay conflictos, ya hay una evidencia de una estructura organizacional no adecuada. Mientras que el tramo de control es la cantidad de empleados que un gerente puede manejar. Es así que en la gráfica tenemos dos ejemplos. Yo le agrego algo diferente a lo que dice la lámina que estamos usando. Es la cantidad de empleados que un gerente puede manejar, pero de roles diferentes.
Así, en un tramo que tiene como definición 4, suponiendo que el tramo es de 4, significa que acá está el gerente general, él solo puede guiar o él está guiando a 4. Y estos 4 a su vez guían a 4 más que nos darían 16 y así sucesivamente, teniendo yo niveles del 1 al 6, ¿sí? Una cantidad de empleados. Y si llegamos hasta el último nivel, que ya la cantidad de niveles que yo puedo tener en una organización dependerá de qué tan compleja es mi organización para poder estos niveles tan amplios. Si yo tengo, por otro lado, un tramo de 4, yo tengo 1, 8 y 8 a su vez, por los 8, 64, 64 por los 8 me da esto que tengo acá, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta que mientras menos niveles y yo tengo la misma cantidad de empleados, el tramo, ¿sí? El tramo de control debe ser mayor. Ahora, usted me va a decir, pero yo conozco una empresa donde hay un mayordomo o un supervisor que dirige a 32. Eso está bien. No se está incumpliendo la parte teórica que estamos revisando acá. Pero ¿cuántos roles son los diferentes allí? No hay, es un solo rol. Entonces, él sí puede dirigir a los 32, 35 o más empleados porque todos tienen las mismas actividades. ¿Ok? Nosotros también, cuando estamos trabajando en la definición de la estructura organizacional, debemos ir dejando establecido qué nivel de centralización se requiere en esta empresa. Y son ciertas condiciones que las analizamos en este momento las que nos van a dar las pautas para decir si tenemos que manejar una toma de decisiones centralizada o una toma de decisiones descentralizada donde los gerentes departamentales o los gerentes de división pueden tomar sus decisiones. Entonces, las pautas para poder tener una mayor centralización es cuando el entorno es estable. Entonces, estamos allí, está muy confiable todo, el trabajo que se hace en una organización, se toman decisiones centralizadas. Cuando los gerentes de nivel bajo son poco experimentados en la toma de decisiones, entonces como tienen poca experiencia, entonces las decisiones se toman de manera centralizada por la gerencia general. Otra condición es cuando los gerentes de nivel bajo no quieren o no están en posibilidad de participar en esta toma de decisiones. Una condición más es que las decisiones tienen relativamente poca importancia y por lo tanto no se le deja al empleado, sino que por más decisión, sea de la que ésta sea, siempre se la va a llevar a la gerencia general. O si usted tiene un tema medio conflictivo, la organización enfrenta una crisis o está en riesgo por alguna decisión, entonces mal puede tomar un gerente departamental, tomar alguna decisión que afecta a toda la empresa. Por lo tanto, se debe tomar decisiones centralizadas. Ya acá, dependiendo de cuál de estas condiciones, no significa que todas se tienen que cumplir, sino que algunas de ellas se darán pautas para que se tomen las decisiones de manera centralizada. Por otro lado, si nosotros tenemos las siguientes condiciones, son indicativos de que yo puedo estar frente a una decisión de tomar de manera descentralizada las directrices. Una de ellas pudiera ser que el entorno es complejo e incierto, cuando hablamos de una institución muy, muy grande, entonces tenemos allí que descentralizar esa toma de decisiones, porque si no se tornarían cuellos de botella.
quedarían muchos procesos atrasados si usted quiere centralizar cuando tiene una complejidad grande en una organización. Otra condición es que los gerentes de nivel bajo cuentan con una experiencia en cuanto a toma de decisiones. Los gerentes departamentales pueden decidir y con las políticas y los procedimientos ya establecidos que ellos hasta ciertos montos, hasta ciertas decisiones pueden tomar, deben tomar decisiones descentralizadas. Otra condición también es que los gerentes quieren tener voz y voto en las decisiones que afectan a toda la organización y por su nivel de preparación, que generalmente para manejar una institución donde se toman decisiones descentralizadas, los gerentes son altamente capacitados. Por lo tanto, ellos están en posibilidad de sugerir estrategias y participan de los ejercicios de planeación estratégica que nosotros ya hemos revisado en clases pasadas. La cultura corporativa está abierta a permitir que los gerentes opinen sobre lo que sucede. Entonces, es una estructura que ya la misma empresa ha definido en que cada uno de los gerentes pueden participar. Entonces, esa es una condición de toma de decisiones también centralizada. Y la otra es que ya había anticipado, es que la compañía está dispersa geográficamente, es muy grande, puede ser en el país o en más de un país. Entonces, definitivamente hay que tomar decisiones descentralizadas. Ya dependerá de analizar estas condiciones que hemos revisado acá para saber cuándo tomar una decisión centralizada o descentralizada. Así llegamos al diseño de organizaciones de forma tradicional, como se ha venido haciendo. Entonces tenemos tres acá, tenemos tres formas tradicionales como se han estructurado a las empresas. La una es la estructura simple, que ya la vamos a revisar. La otra es la estructura funcional, donde es en relación a las funciones que desarrollan cada una de las personas y así se estructuran los departamentos. Y la otra, que es un poco más compleja, cuando hablamos de grandes corporaciones o consorcios, de una estructura divisional. En este momento yo vengo acá a un espacio para interacción con ustedes. Si tienen alguna inquietud respecto a lo que vamos revisando, si tienen alguna duda, por favor. Y si no, regresamos a los temas planificados. ¿Alguna consulta? No, avanzamos. Cuando hablamos de la estructura simple, es el diseño organizacional con una poca departamentalización, es decir, existen pocos departamentos y tiene amplios tramos de control. ¿Qué significa amplios tramos de control? Una misma persona está dirigiendo a varias. Y estamos aquí frente a una toma de decisiones o a una autoridad centralizada. Y también se suele tener en estos espacios, en estas estructuras simples, poca formalización. Es decir, no hay un mayor protocolo formalmente definido, algún documento. Y entonces, esto se da para pequeñas empresas generalmente o hasta medianas. Como fortaleza es que esta es una estructura rápida, flexible, económica, porque no tiene muchos cargos, no tiene cargos gerenciales, con una clara división de responsabilidades. En contraparte, nosotros tenemos las debilidades de que es inapropiado esto cuando ya usted es una empresa grande o está pensando o está en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando está en proceso de crecimiento, ya trabajar con una estructura simple no es aconsejable. La estructura funcional es aquella donde la organización o empresa se agrupa de acuerdo a especialidades u ocupaciones similares o que tengan relación. Entonces se crean los departamentos en función a las tareas relacionadas o similares. Como fortaleza de esta estructura, nosotros tenemos acá que genera unas ventajas en términos de ahorros de costos, gracias a las economías de escala y a la mínima duplicación de personal y equipo, porque usted agrupa a todos estos cargos frente a un departamento, entonces van a tener un gerente, y los empleados se hacen esa agrupación en función de
actividades o funciones similares. Una debilidad que se tiene es que el intento de cumplir los objetivos funcionales puede provocar que usted, como gerente, por cumplir con lo que es su departamento, pierda el norte general, el norte de los objetivos organizacionales en su conjunto. Porque usted, como experto, como gerente del área específica, se va a concentrar en resolver los problemas de su unidad de trabajo y entonces pierde la visión organizacional. Eso se tiene como debilidad en este tipo de estructuras. Cuando hablamos de la estructura divisional, estamos frente a una estructura conformada por unidades o divisiones que son independientes o semiautónomas. Y esto se da cuando tenemos grandes corporaciones que pueden estar dispersas a nivel nacional o inclusive más de un país. Yo conozco algunas de ellas que se estructuran por divisiones acá en nuestro país y cuando tenemos este tipo de estructuras implican más de una razón social, es decir, más de una compañía. Estamos hablando de corporaciones y consorcios. Como fortaleza, que se enfoca en los resultados de su división, al menos yo trabajé en alguna, que era quien me dio la oportunidad de trabajar en dos divisiones. Primero trabajé en la división agroindustrial, todas las empresas relacionadas a la parte agrícola e industrial estaban allí, y luego también pasé a una parte que era la división inmobiliaria, y cada una tiene unos objetivos muy claros, muy específicos, e implican más de una razón social, es decir, más de una empresa dentro de estas mismas divisiones que se tienen. Los gerentes o los responsables de estas divisiones son los que deben dar cuenta de lo que ocurre en los productos y servicios dentro de su competencia. Como debilidades de esta estructura se tiene la duplicación de actividades y recursos y por lo tanto se incrementan los costos y se puede reducir la eficiencia. Así, yo le puedo dar fe de ello, es que en la división inmobiliaria había un gerente de sistemas y en la división agroindustrial también existía un gerente de sistemas y así ya tenías dos gerentes, pero es por la cantidad de trabajo asociado a cada división, pero que por el volumen de ventas de los productos y servicios que se ofrecen, se dan la posibilidad de tener estas estructuras que de lo contrario podrían ser más conflictivas o más engorrosas poderlas administrar. Y así llegamos a algo más reciente. Vamos a revisar ahora los diseños organizacionales contemporáneos. Y aquí yo les presento cuatro estructuras. La una es la de equipos, que ya vamos a revisar de qué se trata la estructura de equipos. Luego tenemos la estructura de proyectos o matricial, estructura de proyecto y matricial, algo parecido a la de equipos. Y luego tenemos la estructura sin límites, llamada así por el tema de no tener límites dentro de una estructura o una infraestructura de una empresa o de un área geográfica y que está más enfocada al tema virtual que vivimos en la actualidad. Y luego tenemos otras estructuras que son enfocadas en el aprendizaje, que bien pudiera estar para cada una de las anteriores esta forma de trabajar donde lo que se persigue es no perder el conocimiento que se genera en el proceso de gestión de cada organización. Cuando hablamos de la estructura de equipo, es una estructura que la totalidad de la organización, es decir, toda la empresa, está constituido por grupos o equipos de trabajo. Así de sencillo.
Una de las ventajas de esto es que los empleados tienen mayor participación y están empoderados. Esto se puede manejar con personal altamente potenciado, capacitado y que puede tener cierto nivel de autonomía. Entonces se reducen las barreras entre áreas funcionales porque están equipos formalmente definidos. Como desventaja de este tipo de estructura es que no existe una cadena de mando clara y la presión del desempeño recae directamente sobre los equipos, más no sobre alguna persona. La estructura matricial y de proyectos es una forma de organizar los departamentos donde los proyectos, se asignan con la participación de especialistas provenientes de distintas áreas funcionales a trabajar en un proyecto determinado. Es decir, existe una estructura funcional, pero por un proyecto trae expertos de una, de otra área, ¿sí? Y una vez que este proyecto se finaliza, cada uno de esos especialistas regresan a sus áreas de trabajo respectivas, a sus departamentos respectivos. Esto se da y permite que los empleados puedan trabajar continuamente en diferentes iniciativas. Ventajas de trabajar en esta forma. Es un diseño fluido y flexible y que responde bien a los cambios del entorno. Se caracteriza también porque la toma de decisiones en esta estructura es muy ágil, es muy expedita, ya que todos participan y se sacan las mejores conclusiones. En las desventajas de esta estructura, nosotros tenemos es que al asignar personal a distintos proyectos resulta complejo. Explico mejor. Yo he trabajado muchas veces en este tipo de estructuras matriciales. Es más, usted el resto de su vida, si está vinculado al área de tecnologías, va a trabajar así, por proyectos, en proyectos. Entonces usted va a estar en un proyecto de crear un aplicativo, después estar al mismo tiempo pudiera trabajar en otro proyecto de otro aplicativo y usted está 50% para un proyecto y 50% para otro proyecto. Y una de las desventajas es esa, de que un gerente de proyecto va a pensar que usted está al 100% allí y le da una carga para el 100%. Y el otro proyecto usted lo descuida. Entonces, eso es una desventaja. Entonces, se vienen a presentar conflictos interpersonales o relacionados con las tareas. Cuando hablamos de estructuras sin límites, se refiere a esa estructura motivada por la virtualidad y la tecnología en que se trabaja ahora en red, donde por límites ya no se tiene una estructura geográfica o una estructura física de una empresa, y entonces el crecimiento puede estar horizontal hacia la o vertical hacia abajo con los subordinados. Entonces esta estructura, que casi es como de red, se da para el trabajo de esta forma. Una de las ventajas es que es muy flexible y sensible al entorno y aprovecha el talento humano sin importar dónde se encuentre. Una de las desventajas es que no va a tener mucho control porque el personal no lo puede entrar a ver y usted si está trabajando, si ya regresó al almuerzo y todo lo demás, sino que deberá emplear ciertos mecanismos tecnológicos también para poder irse retroalimentando de el avance y el desarrollo de las actividades que cada uno de los empleados en este esquema de trabajo van desarrollando. Cuando hablamos de esa estructura que al inicio dijimos de aprendizaje, es una estructura en la cual los empleados no dejan de adquirir y compartir nuevos conocimientos en el desarrollo de su trabajo. Es recomendable trabajar con sistemas de gestión de conocimientos, trabajar todo de manera sistematizada y las recetas de soluciones de éxito queden documentadas y entonces cualquiera que necesite en algún momento dado resolver un problema, simplemente revisar alguna estructura, alguna bitácora, algún instrumento que diga ya lecciones aprendidas o el procedimiento que tiene que aplicar. Este tipo de estructuras tienen como ventaja el aprendizaje compartido entre todas las áreas de la organización y puede convertirse en una fuente de ventaja
competitivas, sustentables. ¿Por qué? Porque todos trabajan de manera cooperativa y de esta manera le pueden sacar ventajas a la competencia, ya que usted aborda los problemas de sus clientes de manera más efectiva. Desventajas de este tipo de estructura que a mí me tocó vivir en algún momento dado es que los empleados podrían mostrarse reacios a compartir el conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su cuota de poder o sencillamente porque piensan que explicar cómo hacen su trabajo los hace prescindibles y por lo tanto en el momento pueden ser relegados. Es por ello que se debe propiciar este tipo de estructura para que todos colaboren, todos aprendan y no pudiéramos llegar a unos extremos que me ha tocado ver y seguro algunos de ustedes que ya trabajan se han encontrado que un profesional de su área se jubila y después le dicen que venga a trabajar unos cuantos meses más o un año más por honorarios profesionales porque no había una persona empoderada de poder hacer lo que él manejaba. Eso se debe a que no tenía una estructura que soportaba la gestión del aprendizaje y que todos los que están acá vayan viendo las operaciones y puedan en algún momento dado asumir. Esto yo lo vi en algún momento dado en una institución donde el mismo empleado en un momento estaba de cajero, luego estaba de personal que hacía la limpieza. Fueron cosas extremas, ¿eh? Y luego alguien que estaba en el almacén despachando también. Eso se da para que pueda estar en un constante aprendizaje por la rotación que se mantiene. Y así llegamos a trabajar algo importante en la organización de las empresas, que es crear una estructura a favor de la colaboración. Entonces acá nosotros tenemos que comprender que hay dos tipos de colaboración, la interna y la externa. Cuando hablamos de la colaboración interna, es que se requiere la participación de los empleados. Por eso se llama interna y los empleados están dentro de la organización. ¿Con qué finalidad? Para tener una mayor comunicación y coordinación y para tener una mayor innovación en la producción. Mayor innovación en la producción será respecto a dar un mejor producto, dejar un mejor servicio o también en la forma de hacer las actividades que terminan en un producto o un servicio. Para ello se tiene las siguientes herramientas, como por ejemplo, crear los equipos interfuncionales, la fuerza de la tarea también, ya vamos a revisar, y las comunidades de práctica. ¿En qué consiste esto de los equipos interfuncionales? Sencillamente, recordar que esto es para motivar la colaboración interna, es decir, entre los empleados, que sean más productivos. Y entonces, una de las formas es crear equipos interfuncionales. El equipo de trabajo está conformado por individuos provenientes de varias dependencias o departamentos. Entonces, se crean equipos interfuncionales y allí se va a generar mejores ideas, porque usted ya no va a ver solamente lo suyo, sino que va a ver lo de toda la organización. Otra forma de motivar la colaboración interna es la fuerza de la tarea o los comités ad hoc. ¿En qué consiste esto? Es que hay un problema específico, entonces se crea una comisión, un equipo de trabajo temporal constituido solamente para resolver ese problema específico y a corto plazo ya luego deberán regresar a sus lugares. Pero se crea ese comité para poder resolver. Entonces es una experiencia interna con los trabajadores que fomenta la colaboración y recordar cuáles eran los principios que busca la colaboración interna. Otra forma es la de comunidades de práctica. Entonces son grupos de personas que comparten un interés, comparten un conjunto de problemas o la pasión por alguna tarea determinada y estos integrantes incrementan su conocimiento y pericia en el mismo proceso de interacción con regularidad.
Es decir, algo similar a lo que yo le mencionaba. Entonces, ven acá, practican de otras áreas, otros departamentos, la problemática o los procesos que usted realiza. A eso se llama de comunidades de práctica. Están ahora estos que aprenden lo que no es habitual y los de aquí pasan a otras áreas. Cuando hablamos ya de la colaboración externa, estamos aquí hablando de la posibilidad de incluir a los clientes y a todos los que están fuera de la organización, es decir, entes externos, para que nos den sus colaboraciones. ¿Con qué objetivo? Para ahorrar el pago a técnicos especializados. ¿Para qué va a contratar un técnico especializado que le diga qué es lo que tiene que hacer? Si bien se lo puede decir su cliente, para que le diga qué es lo que tiene que mejorarle en producto o servicio. Entonces, a través de esa colaboración de los clientes, es que usted facilita la innovación de productos. Para ello, usted tiene dos opciones. La una es la innovación abierta y las sociedades estratégicas. La innovación abierta es la apertura o la búsqueda de nuevas ideas más allá de los límites de la organización. Es decir, analizando ese entorno que usted ya está revisando en la tarea que tiene que entregar. ¿Con qué finalidad? Para permitir innovaciones, ¿sí? Para que al interior sean aplicadas. ¿Ok? Entonces, esa es la innovación abierta. Otra situación es las sociedades estratégicas con el ánimo de mejorar la colaboración externa. Entonces, se trata de relaciones de colaboración entre dos o más organizaciones con la finalidad de combinar los esfuerzos y recursos y las capacidades para cumplir con algún objetivo comercial que pueden tener inclusive en conjunto. Tal vez no estamos hablando aquí de sociedades estratégicas con empresas que hagan lo mismo que usted, pero sí empresas que hagan complemento a lo que usted hace, porque de lo contrario no tendría razón de ser entablar una sociedad estratégica con este tipo de organizaciones. Entonces, yo le podría citar algún ejemplo. Si usted tiene una empresa que se dedica a la capacitación y usted tiene una empresa que da una capacitación, esa capacitación firmada por su empresa no va a tener el mismo peso que de pronto si viene con un aval académico de una universidad. Entonces, esa es una sociedad estratégica. Entonces, usted viene, ofrece unas certificaciones y que se ve mucho en nuestro país, dice, esto tiene el aval universitario. Entonces, es una sociedad estratégica. Todo esto, lo que siempre tiene que buscar y que estará al tanto de las corrientes tecnológicas y culturales en los gerentes, en su quehacer, porque lo que se busca es tener esquemas flexibles de trabajo. Y es allí que con la tecnología, tal cual como la vemos, ahora mismo usted está estudiando en cualquier parte del planeta y yo también estoy impartiendo mi cátedra en cualquier parte del planeta. Entonces, también en cualquier momento. Entonces, ahora usted ya no solamente puede estudiar en cualquier momento de aquel lugar, sino que también puede trabajar y por lo tanto lo hace ser un poco más productivo y también como empleador, usted también puede recurrir a talento humano más capacitado en alguna parte del mundo que colabore con usted. Entre los esquemas flexibles de trabajo, nosotros tenemos los siguientes: el trabajo a distancia, la semana laboral comprimida, horarios flexibles y los puestos de trabajo compartidos. ¿En qué consiste el trabajo a distancia o virtual? Es lo que yo hago. Yo trabajo desde la casa, al menos con esta asignatura, ¿sí? A través del uso de las computadoras. Cuando hablamos de la semana laboral comprimida, estamos hablando de un esquema laboral en que los empleados trabajan más horas diarias, pero menos días a la semana. ¿Sí? Yo conozco algunos colegas que trabajan 3 días, tienen toda su carga horaria allí,
y de pronto ya el día viernes o algún otro día de la semana tienen libre. Entonces es una flexibilidad y que el trabajo lo hace al profesional un poco más productivo porque así se siente mejor. La flexibilidad de horarios. Entonces acá se trata de una programación en la que se le pide a los empleados trabajar un número específico de horas por semana, pero se les da la libertad dentro de ciertos límites elegir cómo distribuirlas. Algo parecido al anterior, pero acá usted dice, yo quiero tantas horas acá, y listo, no hay problema. Entonces, un empleado que le permitan trabajar en las condiciones favorables para él va a ser más productivo. De eso se trata, tener estos esquemas flexibles de trabajo. Un esquema también flexible es el de los puestos de trabajo compartidos, que en la práctica esto lo que tiene es que dos o más personas ocupando un mismo puesto de trabajo, pero a tiempo completo. De que usted tiene, nosotros lo tenemos acá esto, ¿eh? Tenemos un profesional, que por lo general son los de la salud. El personal de la salud es muy remunerado fuera, pero nos interesa en la academia tener un buen profesional de la salud que imparta su conocimiento. Entonces él va a venir acá a trabajar medio tiempo y el otro medio tiempo viene otro especialista en medicina a dar su cátedra. Entonces ahí tenemos puestos de trabajo compartidos. Acá teníamos la inquietud de alguien que levantó la mano. Por favor, ¿quién fue? ¿O escribió algo en el chat? Sí, los empleos remotos. Efectivamente, Washington, de eso se trata, los empleos remotos. Seguro más de uno de ustedes trabaja en esa modalidad. Cuando nosotros estamos ya gerenciando, tarde o temprano, le aseguro, y cuando ya le toque, espero me escriba, usted va a estar dirigiendo algún equipo, algún grupo de trabajo, luego gerenciando o, por qué no, creando su propia empresa. Entonces, usted, cuando esté en esta parte de la estructuración o la aplicación de la función organizar, va a tener los siguientes desafíos que afrontar. Los desafíos del diseño organizacional son los siguientes: la vinculación permanente de los empleados, por un lado, y por otro lado, el manejo de los problemas estructurales a nivel global. ¿Qué implica lo de la vinculación permanente de los empleados? Significa que usted debería estar trabajando en escritorios sin asignación particular de puestos de trabajo, sino que colocarlos en salones grandes, contiguos, en áreas comunes de descanso. Yo he visto acá una empresa muy grande del sector. Cuando hablo del sector, hablo de la provincia, que antes tenía el gerente financiero y no sé cuántos más gerentes, y cada uno tenían unas megas estructuras bajo ellos. Tenían secretarias, asistentes y todo lo demás. Ahora, ¿qué hacen ellos? Los directores, solo tomar decisiones. Se los coloca ahora en una área común a trabajar, ¿sí? Y sencillamente ellos ya no tienen cada uno su alto grupo de colaboradores, porque ellos realmente lo que hacen es tomar decisiones y están allí todos juntos en mesas de trabajo y tienen una secretaria, un gerente, una secretaria, un asistente para todos. Porque los que hacen la fuerza laboral, la parte operativa, son otros. Entonces no requerían estas estructuras. Entonces optimizan un poco. Esa es una de las tendencias que se tiene acá y por eso se los comento ahora. También se tiene empleados móviles, esos que comparten escritorios cuando tienen la necesidad de trabajar en las oficinas de las empresas. Sí, yo he visto ahora, incluso hay empresas que comparten las áreas de networking, se alquilan, ya no se crean una estructura dentro de su empresa, sino que se alquilan esos espacios con todas las facilidades y de esta forma optimizan mucho los recursos. Los empleados también, los gerentes pueden tener un empoderamiento en función de los resultados. Sencillamente ellos pueden estar en cualquier lugar y eso sí, con conexión permanente con la empresa
y con aplicaciones desde cualquier parte del mundo para poder resolver y tomar decisiones. Cuando hablamos ya del manejo de los problemas de estructurales a nivel global, estamos hablando que las estructuras y las estrategias organizacionales de todo el mundo son similares. El comportamiento organizacional es determinado por la singularidad cultural. Es decir, lo que yo le digo acá es lo mismo. También se lo dicen a los otros estudiantes de administración de otras partes del mundo, porque es lo mismo. Pero esto cae dentro de las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales un factor muy importante es la cultura. Entonces, la adaptación cultural que les den los gerentes a los lineamientos y a la formación que tienen es lo importante. Entonces, cuando se crean, se diseñan esas estructuras, hay que tener especial atención en esos aspectos culturales que difieren en nuestro país de costa a sierra, inclusive acá dentro de la misma costa, los que están más al perfil costanero, de pronto los que están más al interior. Entonces, el diseño estructural debe contribuir a que los empleados hagan su trabajo más eficiente y sea de manera más eficaz. En esencia, la estructura no es más que el medio que permite llegar al fin. Muy bien, y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Tenemos un par de minutos. Si alguien desea alguna inquietud, por favor, me la hace saber en este momento.